Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron en esta mañana? Pero no les estoy diciendo cómo amanecieron, porque esa es una broma. En México le hacen a uno la broma de ¿cómo amaneciste? Porque es diferente decirlo en pregunta. ¿Cómo amaneciste? Es como diciéndole eh, extraño que hayas amanecido. En cambio, cuando lo dice uno en una forma afirmativa es ¿cómo amaneciste? Cuéntame, ¿cómo amaneciste? Quiero saludar a todos mis estimados amigos y hermanos en todas las partes de México, Centroamérica, Suramérica, las islas, algunos hermanos que conocemos que viven en Europa, y aún hay hermanos que viven más lejos y tienen eh, la señal nuestra, porque llegamos a ellos. Hace poquito me decía mi hermana Alejandra Reyes que hay un hermano que nos saluda desde Rusia. Él vive ahí en Rusia, es hispano, y Dios lo tiene viviendo en Rusia y desde allá nos saluda. Nos saludan de Perú, nos saludan de Bolivia, nos saludan de Nicaragua, nos saludan de muchas partes. Así que le damos gracias a Dios por todos ustedes que diariamente se conectan, porque tenemos un grupito de hermanos que se conecta diariamente para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Estamos ocupados en entender lo que es ser un José. Estamos ocupados en entender quién es un José porque llegamos en las 42 generaciones a Mateo 1:16, donde se nos dice que Jacob engendró a José y luego dice esposo de María y dice de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Nunca se le olvide a usted que Jesús fue llamado el Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando, empezando desde el capítulo 1 y versículo 1 de Mateo. Ahí nos dimos cuenta que Dios nos empieza a revelar la línea genealógica de nuestro Señor. Desde el versículo 1, ahí dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjese que aquí nos lo presentan en Mateo como Jesucristo, porque ese nombre Jesucristo es una mezcla, es la unión de Jesús con Cristo. Y en el 1:16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, desde el principio del capítulo se nos dice que se va a hablar de un hombre que es ungido, un Jesús Cristo. Por eso nosotros tenemos que entender que el objetivo del Evangelio de Mateo es enseñarnos cómo Cristo, que es el ungido de Dios, que es Dios mismo, nace de familias humanas. Ese es un misterio grande, que Dios haya nacido entre los hombres. Por eso Mateo lo presenta como Emmanuel, Dios con nosotros. Y gracias a Dios que nosotros tenemos aquí unas enseñanzas preciosas, pero no deben de ser solamente doctrina, porque el problema de la mayoría de cristianos es de que toman las enseñanzas de la Biblia en una forma doctrinal. Yo no estoy diciendo que eso es incorrecto, porque de hecho nosotros tenemos que aprender doctrina, pero lo incorrecto es quedarse solo con doctrina y no experimentar. Por eso la Biblia misma dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores.
Si nosotros nos quedamos en la doctrina, solo somos oidores. Pero si nosotros experimentamos a Cristo, que es el mensaje más elevado que Dios nos declara, porque para eso es la vida que Dios nos ha dado, para experimentarla. Cuando ustedes leen en Juan capítulo 10, ahí no dice yo he venido para que tengan doctrina, dice yo he venido para que tengan vida. Y no es lo mismo, hermano, tener doctrina que tener vida. Tener doctrina pertenece al árbol de la muerte, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Esa es doctrina. Doctrina es conocimiento. No es malo, pero no es lo más elevado. Lo más elevado es experimentar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces debemos de estar bien claros de que a Dios le interesa que nosotros vivamos su vida. Y ese es el motivo por el cual estamos estudiando las 42 generaciones, porque nosotros queremos ser los que den a luz a Cristo espiritualmente hablando. Dar a luz a Cristo espiritualmente hablando. O sea que en las generaciones que se nos ponen aquí en Mateo 1, del 1 al 17, ellos fueron los familiares de Cristo en la carne. Por eso Pablo lo dice en Romanos, de los cuales dice son los patriarcas, para que naciera Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. Eso es precioso. ¿Por qué no lo leemos? ¿Por qué no nos metemos? Porque es lindo leer la palabra, hermano. Vamos a ir a Romanos y vamos a ir a el capítulo 9 y en el versículo 5. Allí se nos habla de el nacimiento de Cristo. Mire, dice, si usted lee desde el versículo 1, Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo habla de los israelitas como personas que Dios usó para que viniera Cristo. Pero dice claramente de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Pero hermanos, ahora nosotros tenemos una tarea. Ahora nosotros tenemos que ser diligentes, porque el mensaje para nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, es que nosotros tenemos que dar a luz a Cristo. Si nosotros damos a luz a Cristo, entonces el Hijo del Hombre, porque Él, hermano, Él es hijo de la mujer. Él nació por la mujer. Oigan eso. Volvámoslo a leer, hermano, es que esto es maravilloso. Mateo capítulo 1, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta que de María nació Jesús. Ella no nació de José. Él no nació de José. Él nació de María. Y por eso es que hay
una infinidad de preguntas e incógnitas, porque eso es un misterio, que Dios haya usado a la mujer, a una virgen, para nacer Él en la tierra. Pero luego el apóstol Pablo habla diferente de Cristo, que nazca en todos nosotros. Cristo tiene que nacer en todos nosotros. Él nació físicamente de María, y nació allá en el pesebre, allá en Belén, y se crió en Nazaret. Pero cuando él ya estaba grande y le preguntaron que sus hermanos, y le dijeron que sus hermanos querían hablar con él y su mamá, él dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y dijo, señalando a sus discípulos: ellos son mi madre. Y eso no lo entienden muchas personas, que nosotros, al hacer la voluntad de Dios, nos volvemos la madre de Jesús, pero llamado el Cristo, porque María, estrictamente hablando, fue la mamá de Jesús, pero la mujer que ella representa es la iglesia. La iglesia es la que Dios ve como mujer. Por eso es que Jesús tuvo que nacer de una mujer, porque la meta de él es que naciera de una mujer. Pero no sé si me explico bien y usted alcanza a ver que la sombra de nacer de una mujer es para que haya una realidad que nazca de otra mujer. María es una mujer, pero la iglesia es otra mujer. De María nace Jesús físicamente, de la otra mujer espiritual nace el Hijo del Hombre. O sea que nosotros podemos ser la mamá de Jesús también, la mamá de Cristo, la mamá de Jesús llamado el Cristo. Nosotros podemos participar de eso. Ese es un mensaje escondido en la Biblia, pero es un mensaje de la pureza de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que si entendemos con claridad este asunto, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta lo que es participar de que Cristo se forme en nosotros espiritualmente, para que Él sea dado a luz. Y por eso es que estamos estudiando a estas 42 generaciones, porque Dios las usó para dar a luz a Cristo físicamente. Ya lo leímos en Romanos 9:5, pero ellos son una sombra para que de nosotros nazca Cristo. Ellos son una sombra nada más. La realidad es de nosotros. La realidad es de que Cristo no es que tiene, sino que debe de nacer. Cristo debe de, porque de otras maneras no va a poder Dios cumplir su objetivo. Pero Él lo va a cumplir. Colabores tú o no colabores tú, Él va a nacer de los que hacen la voluntad de Dios. Y Él va a decir: esta es mi madre, esta es mi madre. Entonces, Dios nos da a un José, porque nosotros tenemos que ser un José en la línea genealógica espiritual. Se debe ver en nosotros la característica de José, y por eso hemos tomado el tiempo para enseñar de que José tiene, ayer ya dijimos que 3 líneas, al principio estuvimos hablando de que él tiene 2 líneas, pero Dios nos agregó otra línea. Hablamos de que José, en una línea, él es tipo perfecto de Cristo. En otra línea, él es un hombre que Dios arregló divinamente para que fuera el tipo perfecto de Cristo. Pero por el otro lado nos da una tercera línea, donde nosotros tenemos que ver, fíjese pues, en la tercera línea nosotros tenemos que ver que
José representa a Cristo tratando con Israel, pero también José representa a Cristo tratando con la iglesia. Y por eso en ese paquetito o paquetote tal vez de la vida de José nosotros alcanzamos a ver todo lo que Dios nos quiere revelar acerca de Israel, acerca de la iglesia, ¿verdad? O sea que es un paquete completo, porque allí cubre a Israel, cubre a la iglesia y cubre nuestra vida individual. Muy bien, hoy vamos a entrar entonces al tercer punto. Vamos a entrar al tercer punto. Ustedes se recuerdan que ayer les hablé de 2 puntos. El primer punto de ayer fue que José no perdió el control de su vida para ver sus sueños realizados o cumplidos. Él no perdió el control, él todo lo hizo en una forma templada, en una vida correcta. El segundo fue que él no tuvo prisa para dar a conocer lo glorioso que él era a sus hermanos. Hoy vamos a profundizarnos un poquito más, porque el tercer punto es que los hijos de Israel más profundamente serán forzados a tornarse a Cristo. Oiga bien, pues, oiga bien, porque este punto usted lo debe de comprender. Los hijos de Israel van a ser forzados en una forma más profunda para tornarse a Cristo. Estamos estudiando asuntos que tienen que ver con Israel y la iglesia, y que José es una sombra preciosa para entenderlo. Vamos a leer Biblia. Vamos a ir a Génesis 43. A mí me gusta ponerlo a leer la Biblia porque algunos de ustedes no la leen, pero yo lo pongo a leerla para que se ejercite. Vamos a leer 15 versículos. Están en Génesis. Génesis 43, versículos del 1 al 15. Dice: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podríamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él: a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón.
y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Muy bien. De la manera que los hermanos de José fueron forzados a tornarse a él, así también los hijos de Israel serán forzados a tornarse a Cristo, porque eso que acabamos de leer ahorita es una figura de Cristo e Israel. Cristo es José, y él hizo todas las proposiciones de cómo ellos podían regresar a tomar alimento, indicándonos a nosotros que Cristo va a forzar al pueblo de Israel a que se torne a él. Ese es por un lado. Por el otro lado, la función de Cristo es doble, porque la función de Cristo es también con la iglesia. Aquí vamos a ver también asuntos espirituales que Cristo va a producir en su iglesia para que su iglesia se torne totalmente a él. Por eso es que la gran tribulación que viene, de la cual os hablé ayer, es no solamente para Israel, sino que también para la iglesia. Tanto Israel como la iglesia, en este último tiempo que viene, al cierre de esta edad, seremos probados. Es más, dice la Biblia, que serán probados todos los moradores de la tierra. Así lo dice en Apocalipsis 3:10. Que la prueba que viene para todos los moradores de la tierra es la gran tribulación. Así que tanto a el pueblo de Israel como a la iglesia, Dios va a hacer que se torne a él por el hambre que va a haber. Y no hambre quizá de comida, sino hambre, como dice Amós, una hambre que es de la palabra divina. Hoy más que nunca la gente tiene hambre de la palabra. De acuerdo a la Biblia, la casa de Israel retornará a Cristo al fin de esta edad y reconocerá a Jesús de Nazaret como su Mesías. Si usted echa una ojeada a las noticias, a los periódicos y también a las noticias de televisión respecto al pueblo de Israel, hoy más que nunca, ya desde hace varios años, desde 1948 para este tiempo, si usted lee las noticias, oye las noticias, usted se va a dar cuenta que los israelitas, a muchos de ellos les han prohibido que estudien el Nuevo Testamento, pero ellos lo han hecho, muchos de los hijos, porque son los viejitos, los conservadores de la ley de Moisés, los que prohíben que sus hijos lean el Nuevo Testamento, porque les dicen que eso es para los gentiles. Sin embargo, ellos, de escondidas, han leído el Nuevo Testamento y se han convencido que el Nuevo Testamento es un libro que habla del pueblo de Israel. Solo imagínese usted cuando se introducen al primer evangelio, a Mateo, la genealogía de Jesucristo, un judío, usando todas las 42 generaciones que Dios usó para que naciera Cristo, y que todos ellos son el pueblo de Israel. Entonces ellos se han convencido, y muchos de ellos de escondidas han aceptado a Cristo, se han bautizado y han reconocido que Jesús es el Mesías, que Cristo es el Mesías. Entonces, podemos ver pues por medio de todos estos o de estas informaciones que nos da la palabra, de que Cristo va a forzar a Israel a tornarse a él, y para hacerlos tornarse a él es castigándolos. Así que por eso es que hay gran tribulación. La gran tribulación es castigo, pero también es bendición, hermano, porque el que Dios acepta como hijo lo castiga y disciplina, y claramente dice Hebreos que la disciplina que Dios nos da a nosotros no es para perdernos, ni es para acabarnos, sino es para hacernos volver al camino recto. La disciplina de un padre es para que el hijo vuelva y que lo torcido se arregle y lo cojo también se arregle. ¡Aleluya! De acuerdo entonces a la Biblia, la casa de Israel se tornará a Cristo
su Mesías, y de acuerdo a la Biblia, la iglesia también se tornará a Cristo por medio de la aflicción que viene a esta tierra. Sin embargo, antes de que ambos, la iglesia e Israel, hagan eso, necesitan ser probados. El libro de Zacarías revela que el remanente de Israel será puesto a prueba. Aún un número grande de israelitas serán matados. Por eso les mencioné ayer que si a nosotros nos asusta lo que hizo Hitler en 1945, matando a 6 millones de judíos, espérese que lo que le viene a Israel se llama la apretura de Jacob. Viene la prueba para Israel. Y por eso yo tuve que explicarle a mi nieta de que no se preocupe, porque el mundo está preocupado ahorita acusando a Israel de genocidio. Están acusando a Israel de homicidios. O sea que según ellos, Israel está actuando como matones, están matando a los musulmanes, a los árabes. Pero yo quería que todos entendieran, y ayer lo expliqué, yo estoy a favor del pueblo de Israel. Mi posición como cristiano es bendecir a Israel y oro por la paz de Jerusalén. Esa es la posición correcta de un cristiano, pero no estamos ciegos, porque muchos creen que los cristianos y que Estados Unidos están a favor de los judíos y que ellos pueden matar a quien quiera. Momento. Nuestra posición correcta es bendecir al pueblo de Israel, porque la Biblia dice que Dios los cegó en parte y que son enemigos de nosotros los cristianos por el Evangelio, por causa del Evangelio. Entonces allí hay una mano soberana que los está controlando y usted no debe preocuparse. Dios es el que decide el destino de Israel. Pero una cosa es cierta, Dios no solo a Israel lo usa para castigar a naciones. Hay naciones que no son israelitas y Dios las usa para castigar a otras naciones. Pero después que Dios usa una nación para castigar a otra, de seguro que la va a juzgar y la va a castigar. Y por eso es que yo les dije ayer, tranquilos, que Dios sabe lo que está haciendo con Israel. Israel se está vengando. Israel está con mano dura porque Israel tiene miedo que lo desaparezcan. Porque de hecho eso es lo que quieren los árabes, desaparecerlos. A pesar que hay naciones árabes que están a favor de Israel. No vaya a creer que todos los árabes están en contra de Israel. Pero una cosa sí debe de entender usted, es de que Dios les ha endurecido su corazón a los israelitas y a su primer ministro, a Benjamín Netanyahu, para que él se vengue de todos esos que les mataron 1,700 israelitas. Pero Netanyahu les ha matado 30,000 y pico o más. Pero es con el objetivo de que se van a venir en contra de ellos, porque se tiene que producir la gran tribulación. Cuando todos los cañones de todos los árabes estén puestos apuntándole a Israel, erguid vuestras cabezas, porque solo faltarán 1,260 días para que eso acabe, y es el tiempo que tiene autorizado el anticristo para hacerle guerra a los santos y a la iglesia. Así que por un lado tenemos cosas físicas y por el otro lado tenemos cosas espirituales, pero ojo, hay que estar despiertos, hay que saber la realidad. Aquí está en sombra la realidad. Sin embargo, antes que ellos reconozcan, antes que Israel reconozca y la iglesia se vuelva, porque todos los juicios de la tierra van a ser para que se vuelva Israel a Dios y se vuelva la iglesia a Dios. Sin embargo, antes que eso pase, necesitan ser probados. La iglesia necesita ser probada, Israel necesita ser probado. Y dijimos que el libro de Zacarías nos muestra cómo el remanente de Israel será puesto a prueba, y también la iglesia. Aún un número grande de israelitas serán matados. En ese tiempo, la casa de Israel se tornará a Cristo. No van a quedar muchos israelitas. Muchos de los problemas de Israel se resolverían tan solo que ellos se tornaran a Cristo. Nosotros ya lo sabemos. Muchos de los problemas de Israel son porque ellos no se tornan a Cristo.
La historia de Israel es que Dios siempre los ha defendido. Pero ¿qué sucediera si Israel se torna a Cristo? Sí, eso va a ser gloriosísimo, hermano. Por eso es que dice la Biblia que todo Israel será salvo. Muy bien, entremos entonces al cuarto punto, que nos muestra que ellos continúan ignorantes de Cristo. Fíjese lo que leímos en el 43 del 1 al 15. Ahora vamos a leer 43 del 18 al 21. 18 al 21. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José. Está hablando de sus hermanos. Y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y le dijeron: ¡ay, Señor! Mire, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor nuestro! Nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. ¡Wow! Pongan atención, pues, porque aquí estamos viendo asuntos que Cristo produce para que Israel se arrepienta. Hasta el día de hoy, los judíos están ignorantes de Cristo. Los hermanos de José no sabían que su hermano José era el gobernador de todo Egipto. Para ellos era un varón que gobernaba, era un rey egipcio. Pero para Dios, hermano, era el gobernador de todo Egipto, tipo de Cristo. Pero su hambre los forzó a buscarlo. De acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, la casa de Israel se tornará a Cristo como su Mesías. Pero la única razón será porque ya no van a poder existir, ya no van a poder vivir satisfechos. Aparte de su Salvador, aparte de su condición pésima, aparte de Cristo, ellos no tienen manera de existir. Óigalo bien. Si no fuera por Cristo, hermano, ellos no tienen manera de existir. Es lo que estamos aprendiendo, es lo que la Biblia nos revela. Mira, no andes buscando libros de profecía, libros de escatología, porque quieres saber que, hermano, ya todo está escrito, solo es que estudies la Biblia. Por eso yo insisto que las iglesias tienen que estudiar la Biblia. Las iglesias tienen que estudiar la Biblia, hermanos. Si tu iglesia no estudia la Biblia, ustedes están perdiendo toda la bendición de Dios, y por eso andan siempre cortando ramas por todos lados y no van al tronco. Muchos pastores no instruyen a su congregación, y su congregación sabe de todo menos la verdad. Es importante que entiendas que tu iglesia debe de estudiar la palabra. Manténganse todos. Yo le doy gracias a Dios por las iglesias Pan de Vida en todas partes del mundo donde Dios nos tiene. Todos estamos estudiando la Biblia. Pastor que no estudia la Biblia en Pan de Vida no va a progresar. Se quedará chiquito espiritualmente. Nunca se desarrollará como un vencedor. Y yo no me estoy burlando de nadie, yo estoy desafiando, yo estoy tratando de que muchos hermanos que se han quedado en el desierto dando vueltas, hablando mensajes, hermano, almáticos, como mensajes de emocionar a la gente, mensajes de positivismo, mensajes de paz, poder y prosperidad, hermano, todos esos mensajes lo que le hacen a los cristianos es daño. Los han dañado tanto que los pobrecitos andan tan desorientados y no saben, hermano, ni qué dirección tomar.
Yo le pido a Dios, hermano, que te ayude a ti, mi hermanito querido. Quiero que veas que fue por la severidad del hambre que los hijos de Israel se tornaron a su hermano José. Es por la severidad del hambre de la palabra, hermano, en nuestro tiempo que nos tenemos que volver a Dios. Ellos no buscaban a José placenteramente. Cuando ellos vinieron la primera vez, esperaban que el hambre se acabara para no regresar. Pero Dios produjo aún circunstancias más severas, hambre más severa, y pasados 6 meses ellos tenían que regresar. Pero no querían, porque aquel varón que es tipo de Cristo les ponía muchas exigencias. Hermano, solo a través de las exigencias de Cristo, Israel se va a tornar a la verdad. Solo a través de las exigencias de Cristo, la iglesia se va a tornar a la verdad, hermano. Este es un retrato de Dios tratando con su pueblo para hacerlo retornarse a su hermano José. Ellos no querían volver a aquel varón jefe que les exigía que hicieran cosas para que fueran liberados de todo lo malo que eran. Si ese es el objetivo, hermano, librarnos de todo lo malo que somos, librarnos, hermano, hacernos reconocer verdaderamente nuestra condición. Cristo es muy sabio, hermano. José era muy sabio y muy experimentado. No daba a conocer su identidad, su gozo y emoción fácilmente. En vez de eso era sabio y calmado, disciplinando a sus hermanos para que se le cumpliera el deseo de ver a su padre. Aleluya. Si nosotros hubiésemos sido José, desde el principio, hermano, la hubiéramos regado. Perdón. ¿Sí? Desde el principio nosotros la hubiéramos regado. Sin embargo, él los turbaba. Les hacía fiesta y luego los afligía. Qué tremendo, hermano. Les hacía fiesta y después los afligía. Si José no hubiera actuado de la manera en que actuó, Dios no lo hubiera escogido para ser el gobernador de Egipto, hermano. Él está escogido de rey porque era un hombre que sabía cómo actuar. Y por eso nosotros vamos a ser manifestados en el reino. Nosotros vamos a ser vencedores porque estamos aprendiendo a actuar de la manera correcta, hermano. Ahora yo te pregunto, para finalizar este punto, ¿estás consciente, hermano, de las calificaciones requeridas para ser los que gobiernan con Cristo? Con vara de hierro, hermano. José los gobernó con vara de hierro, pero nota que la vara de hierro no es para destruir, sino que es para hacer volver. Gloria a Dios. Entremos entonces al quinto punto. El quinto punto. Cristo mostrándoles más amor. Tú te vas a dar cuenta que José, a pesar que ellos continuaban ignorantes de quién era él, les mostró más amor. Después que sus hermanos regresaron por segunda vez, José les mostró amor haciéndoles comida y fiesta. Aún ellos no le reconocían. Él los trataba como a íntimos y no agarraban la onda, hermano. Mire, no hay peor cosa de que Cristo nos esté tratando como íntimos y nosotros seguir sin saberlo identificar, hermano. Aun cuando los estaba probando, les hablaba subliminalmente, pero ellos no entendían. Al final de esta edad, Cristo tratará con Israel de esa manera, y los probará, y los disciplinará hasta hacerlos que reconozcan, y al final se les va a revelar en la manera que José se reveló a sus hermanos. Por un lado, los probará y disciplinará, pero por el otro lado les va a mostrar todo su amor por ellos. Hasta lloró por ellos, hermano. Se metió a la recámara a llorar porque dentro de él, hermano, llevaba un amor genuino.
¿Se puede imaginar usted cómo es el amor de Cristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién te hizo esas heridas en tus manos? Mis hermanos, mis amigos. ¿Te das cuenta cómo es el amor verdadero de Dios? Termino el mensaje de hoy. Punto número 6. Su Mesías los ha amado, pero ellos permanecen ignorantes de Él. Nota cómo es Israel, pues. Y de la misma forma que es Israel duro, así es la iglesia. Nuestro Mesías, que ya está dentro de nosotros, para la iglesia, nos ama entrañablemente y muchas veces nosotros lo ignoramos. Aunque su Mesías les ha mostrado su amor, los israelitas continúan ignorando ese amor. Estamos 100% seguros que el Mesías de Israel está a favor de ellos. Estén los pueblos o no a favor de Israel, eso no significa nada. Todo el mundo está contra Israel. Todo el mundo está contra la iglesia. Eso no significa nada, hermano. Mire, a mí cuando critican a los pastores y nos dicen que nosotros cobramos por predicar y que nos enriquecemos con las ofrendas de los hermanos, hermano, eso no significa nada. El mundo no entiende, hermano. El mundo no entiende. El mundo no entiende que Dios está a favor de Israel. Estén los pueblos a favor o no, eso no significa nada. Lo significante es que Dios, hermano, Dios está por ellos. Dios está por Israel, hermano. Pero Israel no entiende que Dios está por ellos. Por eso los va a forzar a tornarse a Él. Dios ha hecho lo mismo con su iglesia. Nosotros somos de Él eternamente, pero le dimos la espalda. Pero Él actúa de una manera que no entendemos. Nosotros lo vendimos como hizo Israel, pero Dios nos ha amado tanto que Él ha hecho todo el trabajo, hermano. Aleluya. Todo el trabajo lo ha hecho Dios. Y tú estás hoy en la vida de la iglesia por Cristo. No vayas a venir a mí y decirme, hermano, es que como yo soy muy especial, por eso Dios me ha bendecido. Como yo respondí al llamado, Dios me ha bendecido. Tú estás en la vida de la iglesia porque Él te puso allí y te quiere perfeccionar. Y va a producir todas las circunstancias que sean necesarias para que tú seas un vencedor temprano o vencedor tardío. De ti depende si eres un vencedor temprano, porque Dios de todas maneras te va a hacer un vencedor tardío. ¿Por qué te digo que de ti depende? Porque la negación del alma es muy importante en los cristianos. Nosotros tenemos libre albedrío en el alma, no tenemos libre albedrío en nuestro espíritu, porque nosotros fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. En nuestro espíritu fuimos justificados en la vida del espíritu. Nosotros igual que Cristo, por eso venimos en Cristo a este mundo. Usted viene eternamente en Cristo, usted nace en Cristo, por eso dice que nosotros nos morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y y estamos sentados ya en el trono con Cristo. Todo lo de nosotros se opera en Cristo, por eso es de que somos gente garantizada. Nosotros en nuestro espíritu no tenemos ni un problema, el problema que tenemos es en el alma, porque el alma la tenemos que ganar. Ya sabemos que venimos contaminados del espíritu, pero gloria a Dios que desde el momento que aceptamos a Cristo, nuestro espíritu se volvió el espíritu recto que teníamos desde la eternidad pasada, porque nosotros somos la congregación de los espíritus hechos perfectos.
Nosotros fuimos creados con un espíritu perfecto que se contaminó y nos ponen en esta tierra con un espíritu contaminado, pero al venir Cristo quita toda esa contaminación y luego tenemos que ganar nuestra alma para presentarnos a Dios, aleluya, de una manera pura y santa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Continuamos mañana. Hasta la próxima. Despídete. El Señor bendiga a Patito Villa. Dios lo bendiga a mi siervito. Dios lo bendiga. Dios bendiga a todos. Bendiga a Claudia Pacheco, a Sara Monsalvo. Sí. Bendiciones para mi hermana Pati Contreras. Dios la bendiga, hermana Pati. Gracias por conectarse. Dios bendiga a mi hermana Cecilita, hermana Irma Rojo, Alma Hidalgo, Dios la bendiga, hermana Mari Rodríguez, Dios la bendiga. Jonathan, Dios te bendiga, allá en Florida. Dios bendiga a mi hermana Consuelo Rico, a Sandy. Dios bendiga a Agustín, a Romy, etcétera, etcétera. Hasta mañana.